continuación del tema anterior. El tema anterior habíamos tocado como un cuadro de insuficiencia renal aguda, ¿no? Ahora vamos a ver ese mismo cuadro, pero cuando la presentación y la instalación del cuadro es progresivo, es gradual, de a poquitos, pero con una característica importante, que es irreversible. Es un cuadro crónico, no puede regresar a lo que era antes. En cambio, el agudo sí, pues. El agudo, ¿no? Generalmente regresiona el cuadro, ¿no es cierto? Puede restablecerse la función renal, en cambio en crónico no. Por eso su definición es un cuadro gradual, progresivo de insuficiencia renal, pero irreversible. ¿Ya? Esta es la enfermedad renal crónica, que antes, bueno, lo llamamos insuficiencia renal crónica, ¿no? Siguiente. Entonces, vamos a ver, yo no sé si está bien estas diapositivas, pero igual, cual sea, vamos a aprovechar. A ver si se concentran un poquito. Yo sé que han dado examen, que están aturdidos, ya no tienen espacio en vuestro cerebro para poder adquirir, yo no sé, más conocimientos, pero no, el examen es parte de todo el proceso, no lo consideren como que hemos salido de una guerra, ahora salimos todos destrozados y ahora no. Concéntrense y yo sé que también, como siempre, yo les aconsejo, no estudien medicina solo para probar y avanzar en la carrera y les den el título por ventanilla al final, sino estudien medicina para aprender, porque es una profesión muy bonita. Así que, en ese sentido, les invoco que ustedes escuchen esta charla para aprender y sobre todo para redondear algunos conceptos que ustedes de alguna forma han adquirido, han leído, han visto sobre todo, porque en la práctica básicamente estuvimos muy inmersos en este cuadro, en este gran síndrome que es la insuficiencia renal crónica. Entonces, según la definición de la KDOQI, ¿no? La enfermedad renal crónica se define como el daño renal y que el filtrado glomerular esté por debajo de 60, ¿no? Pero en un paciente con un filtrado menos de 60, pero por más de 3 meses. Eso es lo que se tiene que tener en consideración, ¿no? Porque ¿qué pasa si yo tengo un cuadro, ¿no es cierto? Un cuadro, pero que solamente tiene recién 2 meses para... Entonces no sería, ¿no? Pero creo que lo que más interesa acá es lo que les he dicho al inicio, ¿no? Es un cuadro progresivo, gradual e irreversible. Ahora, existen marcadores de daño renal, tanto estructural como funcional. Marcadores son digamos, instrumentos que nos va a permitir a nosotros decir hay daño estructural o daño renal. En este caso, o funcional, ¿no? Entonces, en este caso, la microalbuminuria o macroproteína es un marcador de daño renal crónico, ¿no? La hematuria persistente, pero que tiene que ser de origen glomerular, o sea, tiene que haber tiene que haber alteración de la morfología de los hematíes, porque si hay una hematuria de origen de la vejiga, por ejemplo, no se va a alterar, los hematíes van a estar intactos, ¿no? Entonces es un marcador también, ¿no? Otro marcador es, obviamente, si tú haces una biopsia renal, vamos a encontrar todas las alteraciones estructurales y también a la imagenología, sobre todo la ecografía es un examen muy práctico para nosotros, en el cual también nos podría hablar del tamaño, de algunas otras características, ¿no? Entonces, tenemos tanto marcadores estructurales y de función, ¿no? Siguiente. En cuanto a la etiología y la epidemiología, fíjense, siguiente. Entonces, las causas de la insuficiencia renal, que seguramente ustedes de alguna forma han estado muy inmersos con ese tema, ¿no? Siguiente, a ver, vamos a ver digamos, el cuadro universal en todo el mundo, lo que domina, ¿no? En cuanto a la etiología, las causas de la enfermedad renal crónica, ¿no? Siguiente, no está corriendo. Un momento, doctor, por favor. Ya. Ya está. Entonces, bueno, entonces
En esta parte queremos ver la etiología, que después lo hablaremos, y la epidemiología. Vean la dimensión de lo que significa este problema, ¿no? De la enfermedad renal. En este momento actual, ¿no es cierto? Este es un problema ya de salud pública mundial. Este es un problema de salud ya que debe ya preocupar a los gobiernos del mundo, ¿ya? Entonces, eh, esta enfermedad pertenece, pues, hoy por hoy a las enfermedades crónicas, pero no, que no son transmisibles. Son problemas de salud pública no transmisibles. ¿Qué me dice el doctor? Y las transmisibles, bueno, la tuberculosis, la leishmaniasis, ¿no es cierto? El paludismo, el chikungunya, en fin, ¿no? Todas estas, la fiebre amarilla, son enfermedades que se transmiten a través de vectores, a través no sé, pues de las gotitas de fluyé, yo qué sé. Pero estas enfermedades crónicas no se transmiten, ¿no? ¿Cuáles, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión y esta enfermedad renal crónica? Y que actualmente provocan el 60% de las muertes en el mundo. Y alrededor de casi 50% de los gastos que se hacen en salud del mundo es para esta enfermedad, ¿no? Porque es costosísimo, ¿no? Cuando un paciente enfermo renal crónico llega a estados avanzados, ¿no es cierto?, a estadios avanzados, ¿no? Lamentablemente va a necesitar tratamientos de sustitución como es la hemodiálisis, la diálisis peritoneal o el trasplante de riñón. Entonces es carísimo realmente tenerlos a estos pacientes. Y no solamente por la diálisis, ¿no? Inclusive cuando estén pues, en grados todavía iniciales, ¿no es cierto?, o moderadamente avanzados, estos pacientes ya son hipertensos, ya están haciendo anemia, ya están haciendo enfermedades mineralosas, en fin, es todo un presupuesto para poder enfrentarlos a estos pacientes. Peor si llegan a estadios terminales, ¿no? Se estima que en el año 40, acá está mal, para el año 40, va a ser una de las principales causas de muerte en el mundo. Si ustedes me dicen, ¿no? Si ustedes me dicen, ¿no? ¿Cuáles en este momento las primeras causas por las cuales se mueren los pacientes? Seguramente estamos problemas cardiovasculares, oncológicos, respiratorios, etc. En este momento, más o menos, constituye el puesto número 12 en las causas de muertes en todo el mundo, ¿ya? Pero se calcula que el año 2040, ¿no?, va a ser la quinta causa de muerte en el mundo. Entonces, ya no vamos a tener centros de diálisis que soporten pues, a todos esos pacientes. ¿Por qué? Porque una de las primeras, y esta diabetes es el que va, ahorita en este momento la diabetes, como ya hemos hablado, es un problema tremendamente preocupante, porque el crecimiento de esta enfermedad ha sido exorbitante, exponencial, la diabetes. Repito, entonces, ¿por qué estoy mencionando esto? Como ya hemos hablado en la anterior clase, la nefropatía diabética sería pues una de las causas más importantes que producen la enfermedad renal crónica. Entonces, quinta causa de muerte en el año 2040. Ahora, obviamente, la mayor carga de esta enfermedad, ¿no es cierto?, va a ser un gran problema en los países menos desarrollados, con ingresos económicos bajos como el nuestro, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas, porque la diabetes y hipertensión, bueno, sigue siendo un gran problema en países desarrollados, de ingresos económicos altos, ¿no? Siguiente. Estas son las causas entonces de la enfermedad renal crónica, ¿no es cierto? Fíjense, la nefropatía diabética, bueno, esta es una estadística mundial, 27%, la nefropatía vascular y hipertensiva, 20%, las glomerulonefritis primarias, ¿no? Nefropatías intersticiales, 11%, enfermedades del tejido conjuntivo o secundarias, 3%. Ahí está, por ejemplo, el lupus. Muy importante de pacientes que no se conocen las causas exactamente, o sea, no se llega finalmente a definir cuál fue la causa que lo llevó a esa situación, o les lleva a esta situación a los pacientes renales crónicos. Esas son las causas no filiadas, no consignadas, ¿no? Y luego tenemos las poliquistosis renales, ¿no? Estas son las primeras causas digamos, de
enfermedad renal crónica en el mundo. A eso tenemos que un poquito adicionar en nuestra realidad las uropatías obstructivas, ¿no? En pacientes adultos mayores, varones, problemas prostáticos, obstrucciones que finalmente van a lesionar el riñón. En caso de las damas, mujeres, ¿no? El problema es este, el problema es de que también los problemas de tumores o no obstructivos pueden provocar. Ese es un problema en nuestro medio, ¿no? Por cuestiones idiosincráticas, el paciente demora en hacerse operar la próstata, por situaciones de creencias, mitos, etc., ¿no? Entonces, eso es como una cuestión aparte. Siguiente. Entonces, estas son las primeras causas que seguramente ustedes van. El problema es de que la diabetes, como les decía, es un problema bastante ya con un crecimiento bastante grande, ¿no? Entonces, como ya hemos conversado el otro día, ¿no? La diabetes se están duplicando o triplicando en algunos continentes, países, ¿no? Como por ejemplo los países asiáticos, el sudeste, por ejemplo, ¿no? En nuestro continente americano se está duplicando la cantidad de diabéticos, ¿no? En algunos triplicando inclusive. Entonces, ¿por qué refiero esto? Porque la diabetes, ¿no? Cuando complica el riñón es la primera causa de la enfermedad renal crónica. Siguiente. Ahí está, lo que decía, ¿no? En algunos casos se está duplicando, en algunos casos se está incluso triplicando, ¿no? La cantidad de diabéticos. Siguiente. Bueno, en Estados Unidos y en todos los sitios, en todas las épocas y estas últimas décadas, la diabetes ha sido una de las primeras causas, seguido por la hipertensión y las glomerulonefritis y poliquistosis. Siguiente. Eso mismo está pasando con nosotros, ¿no? En Latinoamérica, por ejemplo, y en nuestro país, ¿no? Ahora, esta es una estadística mundial que les he mostrado de uno de los países más grandes como es Estados Unidos, ¿no? Pero ¿qué está pasando en Latinoamérica? Mira, con la enfermedad renal crónica, ¿no? La prevalencia ha cambiado, la epidemiología de esta enfermedad ha cambiado, está cambiando, ¿no? Fíjense, las etiologías se han modificado. La diabetes pasó a ser la primera causa como en los países del primer mundo, ¿no? Ustedes dirán, ¿pero por qué dice eso? Porque hasta hace algunas décadas, ¿no? Las glomerulopatías, ¿no? Tanto primarias como secundarias, eran las causas más importantes, más, ¿no? Más frecuentes en Latinoamérica, ¿no? Pero ahora ha pasado a ser la tercera causa de las glomerulopatías, ¿no? Y por otro lado también tenemos que indicar que la esperanza de vida se ha ido incrementando, ¿no? O sea, cuántos años vive una persona. Hay mayor población, pues, anciana, adultos mayores que se llaman, ¿no? Entonces, también es, por la misma edad, la función renal va a disminuir. Peor si es diabético, peor si es hipertenso o tiene alguna otra comorbilidad, ¿no? Entonces, todo esto, pues, ha hecho de que en este momento el escenario epidemiológico sea tremendamente preocupante, ¿no? Siguiente. Eso en Latinoamérica, ¿no? Ahora en el Perú, mira, solamente les muestro esto para que tengan idea, ¿no? Fíjense, las barras blancas, año por año, por ejemplo, es una estadística todavía ya pasada, pero eso lo pongo para que ustedes vean, ¿no? Mira, como en el año 98, esta columna blanca eran las glomerulopatías y la columna roja es la diabética, ¿no? Y la azul es la hipertensión. Mira, en el siglo pasado, ya en los últimos años, últimas décadas, las glomerulonefritis, glomerulopatías, eran las primeras causas, seguida ya de la nefropatía diabética. Mira cómo ha ido esto cambiando ya a partir del año 2000, ¿no? Ya la nefropatía diabética empezó también ya a ser una de los problemas, ¿no? También en nuestro país, ¿no? Entonces, nosotros no queremos quedarnos atrás también, pues, ¿no? Mira, ya los diabéticos hipertensos también es abrumador el problema, ¿no? Siguiente. Entonces, para que tengan idea, por ejemplo, mira, en salud, que cubre la tercera parte de la población peruana, bueno, el año 2007, por ejemplo, habían
casi 7.500 pacientes, ¿no? Ahora, el año 2013 esta población ya se había duplicado, ya, ¿no? A más o menos 12.500 pacientes. En este momento, salud, solamente salud, que cubre la tercera parte de la población peruana, más o menos estamos bordeando los 20.000 pacientes en diálisis. Diálisis ya, pues se supone que son pacientes que han llegado a estadios bastante avanzados y finales, ¿no? Y por el cual también se ha ido incrementando, ¿no? Siguiente. Ahora, este cuadrito les muestro para que tengan una idea, y este es una estadística del año 2009, ¿no? Fíjense cuáles eran las causas de la insuficiencia renal crónica. O sea, cuando uno averigua, dice, ¿cuáles son las causas por las cuales en el Cusco ingresaban los pacientes a hemodiálisis? Fíjense la primera causa, las glomerulonefritis crónicas, 41,2%. Luego seguido de la nefropatía diabética, seguida de la nefropatía hipertensiva, seguida de la uropatía obstructiva, con esos porcentajes que están ahí, las pielonefritis crónicas, en fin, otros 11,8%. Pero fíjense, la primera causa del año 2009 era la glomerulopatías crónicas, ¿no? Pero ahora, ya el Perú mismo y Cusco mismo, la nefropatía diabética es la primera causa, ¿no? Entonces, esto les pongo para que vean cómo el escenario epidemiológico ha ido cambiando, ¿no? Y prácticamente nosotros ya no estamos nivelando a países europeos, Estados Unidos, ya, ¿no? Estamos en lo mismo. Siguiente. Sin embargo, tenemos que decir, eso es lo que nosotros tenemos a la vista, registrados pacientes. Pero la pregunta es, ¿eso será todo? ¿Todos los pacientes realmente estarán registrados? No, hay un subregistro tremendo, ¿no? ¿Cuántos pacientes no estarán diagnosticados por conscientes no tratados, no controlados, ¿no? Ese es el gran problema, ¿no? Entonces, solamente lo que estamos hablando ahorita es la punta del iceberg, ¿no? Que nos muestra, ¿no? Pero realmente, ¿cuántos pacientes habrán, pues, ¿no? Entonces, ese es el gran problema. Perdonen un ratito, por favor, está entrando una llamada. Seguimos entonces. Entonces, si nosotros ya extrapolamos ya la población peruana actualmente inclusive, que tiene 34 millones, y se supone es salud, lo que les he mostrado, es una realidad de salud, solamente la tercera parte. Entonces, la pregunta es, a nivel Perú, ¿cuántos pacientes habrán realmente, no? Entonces, si hablamos por estadios, el estadio 5 ya está en diálisis, por lo menos estamos hablando de unos 25, 27.000 pacientes, ¿no? 20.000 hemos dicho de salud y unos 7, inclusive hasta un poco más lo maneja el SIS, el Ministerio de Salud, ¿no? Obviamente otro porcentaje, pero ya mínimo, ya serán las Fuerzas Armadas, policiales, ¿no? El estadio 4, bueno, se ha hecho una proyección de cuántos pacientes habría, ¿no? De estadio 4 en estadio 3, en fin, mira,
todo caso, nosotros deberíamos decir, pues, si la tercera parte es 20.000 en estadio 5 para el seguro social, que es la tercera parte, ¿cuánto debería tener las dos terceras partes aproximadamente? Tendría que tener 40.000 pacientes el Ministerio de Salud, ¿no? Pero no hay 40.000. ¿Y dónde estarán? Yo pienso que están en mejor vida, ¿no? Entonces, ustedes han visto la mortalidad, el grado de incapacitación y de esperanza de vida es muy bajo en nuestros países. Las estadísticas mucho más, mejor registradas en e-salud, ¿no? ¿Cómo estará el Ministerio de Salud? Siguiente. Estos son los estadios, ¿no? De la enfermedad renal crónica. Esto según las guías KDOQI. También tenemos las guías KDIGO, ¿no? Entonces, inclusive el KDOQI habla de un estadio cero, ¿no? Cuando el individuo todavía no tiene riesgos o con factores de riesgo, pero en realidad la función renal está al 100%, ¿no? El estadio 1 se considera, pues, ¿no? Daño renal mayor de 90 ml por minuto, ¿no? Estadio 2, ¿no? Es de 60 a 90. Estadio 3, incluso tenemos dos, ¿no? El 3A, que es de 45 a 60, y 3B de 30 a 45. Estadio 4 es con función renal menos de 30. Esto ustedes de alguna forma lo han revisado, ¿no? Y estadio eh, en este cuadrito podríamos ver, es bastante práctico para el manejo, para tener una idea de lo que pasa en todas las etapas del paciente con enfermedad renal crónica. Primero tenemos que distinguir cuáles son la población susceptible. Fíjense en esta columna, ¿no? Que está de color verde, me parece, ¿no? ¿Cuál es la población susceptible de hacer este, enfermedad renal crónica? Las personas mayores, a partir de los 40 años, la función renal baja 1% por año, 1 mililitro por minuto. Si tú tienes entonces un paciente de 70 años, estamos hablando ya solamente por la edad, si baja 1% por año, 70 sería 30% de función renal menos ya, solamente por la edad. Entonces, esa población ya es susceptible, ¿no? Entonces es un factor de riesgo, ¿no? La historia familiar, o sea, que haya algún integrante de la familia que ha tenido o tiene insuficiencia renal crónica, ¿no? La reducción de la masa renal, ¿no? Por alguna circunstancia, ¿no? Que los riñones estén pequeños, hipoplásicos, ¿no? Eh, o, ¿no? Cuando hay bajo peso al nacer. Se ha visto que los bajo peso al nacer, sobre todo en varones, ¿no? Son futuros hipertensos, ¿no? Problemas de sobrepeso, obesidad, diabéticos, enfermos renales crónicos, ¿no? Entonces es importante considerar, ¿no? Bajo peso al nacer, bajo nivel de educación económico también tiene que ver, y algunas razas o etnias, ¿no? Que son susceptibles, sobre todo la raza negra, son muy susceptibles a hacer daño renal fácil, sobre todo diabéticos, hipertensos. Esa es la población susceptible. Por eso tenemos que nosotros ir a buscar a esta población, ¿no? Si queremos hacer prevención. Ahora, ¿quiénes hacen insuficiencia renal crónica? ¿Quiénes inician? Son todas las causas que hemos mencionado. Pacientes primarias, secundarias, las infecciones, ¿no es cierto?, renales, que pueden ser a consecuencia de una enfermedad sistémica, pero que tienen que ser crónicas, ¿no? Las litiasis, las obstrucciones urinarias, ¿no? Infecciones urinarias, nefritis intersticiales crónicas, enfermedades hereditarias, embarazo, por ejemplo, el paciente, cuidado, pacientes embarazadas que hacen preeclampsia, hipertensiones de la gestación pueden terminar haciendo enfermedad renal crónica, ¿no? Y también, como hemos visto, ¿no? Hay un porcentaje de pacientes que los que hacen insuficiencia renal aguda, ¿no? Un 10% podría virar o progresar a la enfermedad renal crónica, ¿ya? Estos son entonces los de inicio. Uno es, ¿quiénes son susceptibles?
¿Quiénes pueden iniciar la enfermedad? ¿Y qué factores tenemos que dañen mucho más ese riñón que se está dañando? Por ejemplo, aquellos pacientes hipertensos que no controlan bien su presión arterial, ¿no? Aquellos pacientes que tienen mayor proteinuria, ¿no? Aquellos pacientes que no pueden controlar bien su azúcar, diabéticos, por ejemplo, ¿no? Aquellos pacientes que tienen dislipidemias, colesterol triglicéridos altos, ¿no? Aquellos pacientes con hábitos de fumar, ¿no? Fumadores crónicos, aquellos pacientes con sobrepeso, obesidad, pacientes con síndrome metabólico. Esos pacientes van a dañar mucho más, digamos, ¿no? O van a coadyuvar el daño renal. Si yo tengo un paciente ya, por ejemplo, con nefropatía diabética, pero tiene una proteinuria severa que no se controla, tengo ese paciente diabético que no controla bien su azúcar, o sea, se va a dañar mucho más rápido ese riñón, ¿no? Ese hipertenso, encima sobrepeso, encima fumador, pues ni hablar. Entonces son factores de progresión. Y cuando ya el paciente llega a la etapa final, ¿ya? A la etapa final y ya, digamos, está en tratamientos de diálisis, entonces, a ver, perdón un ratito. Lo que tenemos que hacer es darle mejor calidad de vida, ¿no? Bueno, si bien es cierto, ya el riñón llegó a la etapa terminal, ya depende de una máquina de diálisis peritoneal o se trasplanta. Hola, André, un favorcito. Este, perdón. Entonces, les decía, pues, cuando ya el riñón está bastante dañado, ya está en diálisis o trasplante, tenemos que ver, pues, de que el paciente esté bien dializado para darle mejor calidad de vida, porque se trata de eso, ¿no? Bueno, uno puede decir, pero ya el riñón está dañado, pero esos pacientes también necesitan vivir, bueno, y vivir con una calidad de vida mejor, ¿no? Le podemos dar mejor calidad de vida, mejor. Entonces, por ejemplo, los pacientes que están mal dializados. ¿Cómo nosotros valoramos si está bien o no está bien dializada? De esta formulación, ¿no? Que es el KTV. Entonces, si el paciente está mal dializado porque menos tiempo dializa, con menos filtro, de mala calidad, etcétera, el flujo sanguíneo, el flujo del agua de la diálisis está mal. Entonces, no va a tener buena diálisis, no va a tener buena calidad de vida. El acceso vascular de preferencia debe ser fístulas en relación a los catéteres. Ustedes han visto pacientes, ¿no? La mayoría con catéteres. Y eso también tiene que ver mucho en su calidad de vida. El otro problema es la anemia. Todos los pacientes, casi la mayoría, 85-90% de los pacientes, tienen anemia. Y si un paciente anémico, pues lamentablemente no está bien su calidad de vida, ¿no? Un paciente desnutrido, ¿no? Con una albúmina baja, ¿no? Un paciente que su fósforo esté alto, un paciente que la homocisteína esté incrementada. La homocisteína es un tóxico para esos pacientes. Entonces también hay que ver eso, ¿no? Cómo tratar esta hiperhomocisteinemia, ¿no? Y el otro problema es de que ya muchas veces el paciente es referido muy tardiamente, ¿no? A las diálisis, ¿no? Entonces, esa es la referencia tardía del paciente. Siguiente. Entonces, este cuadrito es muy interesante para que ustedes pues, puedan más o menos evaluar, examinar, ¿no? Y podamos considerar algunos aspectos de la prevención, protección. Te lo devuelvo.
Ya me edita esto. Pues, ok, listo. Ahora, siguiente. Estos siguientes lo vamos a pasar porque más se refiere ya a la fisiopatología de la enfermedad renal crónica. Digo, lo vamos a pasar porque se supone que ustedes ya han revisado todo esto, ¿no? Desde el punto de vista molecular, se han explicado de cómo es de que este riñoncito, ¿no? De lo que era un riñón blando, rosado nacarado, ¿no es cierto?, de 11 centímetros por 5, por 3 de grosor, cómo se ha ido pues achicando, se ha ido prácticamente secándose, ¿no? Entonces, el tema es de que hay una explicación desde el punto de vista molecular, ¿no? En semiología y fisiopatología, bueno, como alguna vez enseñaba, eh, era todo un seminario, ¿no? Explicarse las bases biomoleculares de la esclerosis, de la atrofia renal, ¿no? Entonces acá pues podemos explicarnos, ¿no? Desde el punto de vista fisiopatológico, ¿no? Molecular, cómo es de que estos riñones pueden esclerosarse y pueden terminar de lo que eran, les vuelvo a repetir, un color rosa nacarado, ¿no es cierto?, del color blando, ¿no? Pueden terminar pues, petrificándose, ¿no? Y como digo, seco al final, pues. Y eso es la explicación, ¿no? Entonces esto lo vamos a ir pasando, ¿no? Igualmente el colesterol, triglicéridos, cómo desde el punto de vista molecular podría dañar mucho más las proteínas que pierde, igualmente está totalmente explicado, ¿no? Cómo es de que daña el riñón, ¿no? Siguiente, eso ustedes lo han estudiado, la proteína, acá hay una explicación bastante interesante, cómo el hecho de que ese riñón que está perdiendo proteínas daña mucho más y va a terminar esclerosando, fibrosando el riñón, ¿no? Siguiente. Igualmente la coagulación intraglomerular que se da, los microcoágulos, ¿no? Esto digamos, por activación de factores de crecimiento, como es pues el factor de crecimiento insulínico, el factor de crecimiento transformante beta, derivados de las plaquetas, etcétera, etcétera. Estos van a producir unos microcoágulos que a su vez van a dañar mucho más el riñón, ¿no? Siguiente. Entonces, como les digo, esta es una explicación fisiopatológica, como una inflamación del intersticio puede, ¿no? Por estos mecanismos que están acá consignados, pueden terminar, ¿no es cierto?, esta infiltración del intersticio por acción de las citoquinas, ¿no? Y factores de crecimiento pueden hacer lesiones tubulointersticiales y puede coadyuvar al que el riñón llegue a la fase terminal, ¿no? Siguiente. Igualmente la obesidad, ¿no? La obesidad, ¿cómo es de que contribuye a que el riñón se pueda fibrosar, esclerosar? Siguiente. Igualmente el tabaco, ¿no? Acá están las explicaciones. Bueno, eso ya ustedes lo han estudiado tremendamente, ¿no? Cómo es de que puede contribuir a la fibrosis, esclerosis, ¿no? Siguiente. Lo que le decíamos, ¿no? De que el paciente con disminución del número de nefrones o nefrectomizados, ¿cómo es de que eso puede contribuir a que el riñón sea mucho más dañado, ¿no? Siguiente. El factor racial que también les he indicado y genéticos también, ¿no? Tiene acá su explicación de cómo daña, cómo coadyuva el daño, ¿no? Siguiente. Las proteínas, ¿no? En la dieta. Nosotros siempre, ustedes seguramente también han escuchado, ¿no? Decir, si quieres proteger el riñón que está dañado, el glomérulo, tienes que bajar las proteínas en la dieta. Si tú le das un gramo por kilo de peso, tienes que darle menos, 0,8, 0,6 gramos, porque eso va a dañar mucho más, ¿no? Esto por la presión oncótica va a dañar mucho más, va a hiperfiltrar más ese glomérulo, por consiguiente, entonces va a dañar mucho más el glomérulo, ¿no? Siguiente. Muy bien, entonces, ese es, digamos, desde el punto de vista fisiopatológico, ¿no? Sigamos. ¿Cómo se caracteriza la clínica? ¿Qué signos y síntomas produce un paciente que tiene enfermedad renal crónica? Fíjense, tenemos desde las manifestaciones generales,
¿no? El paciente está con malestar general, está asténico, adinámico, no tiene ganas de hacer algo, está cansado, ¿no es cierto? No, hay perturbación del metabolismo del agua. Generalmente en esto entonces va a haber sobrehidratación. Hay alteraciones del metabolismo del sodio, del potasio, va a haber hipernatremia, hiponatremia sobre todo, ¿no? El sodio baja. El potasio se puede elevar, se acuerdan también los pacientes agudos, ¿no? Claro que acá la elevación del potasio, la baja del sodio, no va a ser tan drástico y abrupto como el caso de los agudos, que eso sí puede traer problemas inmediatos. Estos pacientes empiezan a adaptarse a vivir con su hiponatremia, se adaptan a vivir con sus hipercalemias, ¿no? También va a haber perturbaciones del equilibrio ácido-base, generalmente va a haber acidosis metabólica en el paciente que está con insuficiencia renal crónica. Siguiente. No, perturbaciones del metabolismo del calcio y del fósforo, ¿no? La osteoitis fibroquística, osteomalacia, raquitismo, osteoporosis. Manifestaciones hematológicas, el paciente va a estar con anemia, va a haber problemas de coagulación, quimosis, va a estar susceptibles a la inflamación. En otras palabras, se va a alterar los glóbulos blancos, las plaquetas, los glóbulos rojos, ¿no? Por eso es que estos pacientes, ¿no? Les decía, el 85-90% están anémicos, ¿no? Y fácilmente también hacen infecciones. Ustedes han visto estos pacientes renales crónicos porque están más hospitalizados por problemas infecciosos, ¿no? ¿No? En cualquier estadio que se encuentre, ¿no? Ahora también va a haber manifestaciones neurológicas, va a haber hipersomnia, cefalea, convulsiones, puede llegar incluso hasta el coma urémico, ¿no? Entonces, fíjense, todos los órganos y sistemas están afectados, ¿no? Luego tenemos las manifestaciones psiquiátricas, confusión mental, apatía, depresión, va a haber reacciones psicóticas. Siguiente. Manifestaciones cardiovasculares como insuficiencia cardíaca, hipertrofia ventricular izquierda, hipertensión arterial, coronariopatías, pericarditis por uremia, ¿no? Alteraciones pulmonares, va a haber el pulmón urémico, las neumonitis urémicas, calcificaciones pulmonares, vamos a encontrar derrames pleurales, ¿no? Neumonías, en fin, ¿no? Entonces, casi todos los órganos y sistemas van a estar afectados. Siguiente. A nivel digestivo vamos a ver el amargor de boca, el aliento fétido, un fetor urémico, ¿no? Aliento a manzana podrida. No sé si ustedes se han acercado a conversar cuando hacían historia clínica, hacían anamnesis, tienen un aliento bastante especial nuestros pacientes, ¿no? Va a haber anorexia, no quieren comer, no hay apetito. Una característica importante en la pica es la obsesión compulsiva de ingerir sustancias no alimenticias, ¿no? Pacientes así como las embarazadas, pero las embarazadas tienen antojos, pues, ¿no? Pero de comida, de cosas, pero que se comen, pues, ¿no? Helados, cosas, ¿no? Pero en este caso la pica es de sustancias no alimenticias, ¿no? La tierra, el hollín, en fin, la arenilla, el papel, ¿no? Pacientes que están comiendo el papel higiénico, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto se explica por la anemia que tienen estos pacientes, ¿no? Va a haber náusea, va a haber vómitos. Entonces, las manifestaciones digestivas es tremendamente amplio también, ¿no? A nivel endocrinológico va a haber un hiperparatiroidismo secundario, hiperprolactinemias, impotencia o disfunción sexual, amenorrea, ciclos anovulatorios. También va a haber manifestaciones dermatológicas, piel con tinte amarillo terroso, escarcha urémica y prurito, ¿no? Siguiente. Muy bien, entonces, como verán, hay manifestaciones generales, ¿no? Hasta manifestaciones, digamos, de todos los órganos, tejidos, ¿no? Sistemas. Ahora, ¿cuáles son los criterios diagnósticos? ¿Cómo yo diagnostico a un paciente que tiene enfermedad renal crónica? La uremización a través del tiempo. El paciente vive mucho tiempo con uremia, ¿no? El paciente vive una intoxicación de muchas sustancias, dentro de ellos las sustancias nitrogenadas, como es la urea, creatinina, ácido úrico, ¿no? Entonces, uremiza. ¿Cuál es digamos, el marcador
más utilizado para medir la función renal, la creatinina. Entonces, desde hace 6 años estaba ya un poquito elevado, hace 2 años estaba ya con 2, ahora está con 4 de creatinina, en fin, esa es la organización a través del tiempo, ¿no? Por eso decimos que es una enfermedad progresiva, es una enfermedad lenta, es una enfermedad que, ¿no es cierto?, que va a irse de a poco la función renal, ¿no? Ese es un criterio. El otro criterio es la anemia. La mayoría de los pacientes presentan anemia. Ustedes han visto a estos pacientes, ¿no? Después, otro criterio es la enfermedad mineralosa. Los pacientes están con calcio bajo, fósforo alto, los paratormonas también altas. Entonces, hablamos de una enfermedad muy propia de nuestros pacientes, que es la enfermedad mineral ósea, ¿no? O sea, la EMO. Y de acuerdo a sus niveles de paratormona, estas pueden ser altas, ¿no? Cuando la paratormona está 3 veces mayor a su valor normal, la paratormona hasta 65 picogramos es normal, ¿no? Pero si es más de 3 veces su valor, ya estamos hablando de paratormona alta. Entonces estamos frente a una enfermedad mineral ósea, ¿no?, de alta remodelación, se llama. Pero cuando tienes la paratormona menos de esas cifras, ¿no es cierto?, hablamos de una enfermedad mineral ósea adinámica o de baja remodelación. Eso es un criterio también, es una enfermedad propia de nuestros pacientes. Y el otro criterio es que el tamaño renal empieza a disminuirse. Y esto lo podemos evaluar mediante la ultrasonografía y ecografía, por ejemplo, ¿no? O sea, la mayoría de los pacientes van a empezar a achicar su riñón, van a empezar a disminuir de tamaño. La diferenciación de la corteza y de la médula no va a ser adecuada, ¿correcto? Entonces, va a haber una desdiferenciación, esto debido a la esclerosis, ¿no es cierto?, a la atrofia tubular, ¿no? Entonces, eso también es otro criterio. Y en pacientes diabéticos, ¿no?, las necesidades de antidiabéticos, ¿no es cierto?, o van a tener tendencia a la hipoglicemia, eso se va a dar en la mayoría de los pacientes. En un 90% de los pacientes, prácticamente, ya no va a necesitar antidiabéticos, ¿no? O simple y llanamente la necesidad va a ser mucho menos, ¿ya? Por eso algunos grupos han revisado, o sea, qué pasa con los antidiabéticos y cuando hay insuficiencia renal, ¿no? Entonces, ese es un criterio también que debemos manejar. El doctor ya dice, mi endocrinólogo, ya no debo tomar ni recibir nada para la diabetes. Eso es por la insuficiencia renal. No es que se ha curado su diabetes, sino su riñón está mucho más dañado, ¿no? Entonces, estos son criterios que nos permiten a nosotros hacer diagnóstico. Entonces, cuando te dicen, oye, hay un paciente que está hospitalizada, fíjate si es agudo, es crónico, ¿no? Entonces irás pensando, voy a revisar cuánto de creatinina tenía en su historia clínica, hace un año, hace 2, hace 5 años. Hay anemia en el paciente, voy a ver si el paciente está pálido, se cansa, no sé, pues, ¿no? Y voy a ver cómo está su hemoglobina, ¿no? Y así podemos nosotros diferenciar, ¿no?, con la enfermedad renal aguda. Siguiente. Obviamente tenemos que hacer un plan de trabajo con estos pacientes, ¿no? Entonces, para corroborar el diagnóstico, la severidad del cuadro clínico y todos los factores comórbidos que acompañan a estos pacientes, tenemos que nosotros pedir algunos exámenes, ¿no? Entonces, la característica de estos pacientes es que hacen una anemia normocítica y normocrómica, ¿no? Para eso le pediremos hemograma, hemoglobina. Van a estar con retención nitrogenal, la urea, creatinina, ácido van a estar incrementadas. Va a haber acidosis metabólica, para eso le pediremos gases arteriales, ¿no? Vamos a ver que hay hipocalcemia, hiperfosfatemia, aumento de la paratormona, para eso le pediremos el calcio, el fósforo, la paratormona, un examen de orina para ver si esa orina está concentrando bien o no está concentrando bien, ¿no? Está iso o hipostenúrico, ¿no? Si en ese examen de orina hay proteinuria, leucocituria, no, bueno, en fin, nos va a permitir a nosotros valorar y llegar al diagnóstico, ¿no? Siguiente. Siguiente. Bueno, igualmente, entonces pedir también otros exámenes, ¿no? Como por ejemplo la ecografía renal, vamos a ver que el riñón va a estar pequeños, atróficos. En las radiografías de los huesos vamos a encontrar signos radiológicos de distrofia renal. Vamos a ver el corazón, los pulmones, cómo está
hay una teleradiografía, tenemos que solicitar, vamos a pedirle una electrocardiograma, seguramente ahí vamos a ver problemas, ¿no? Paciente hipertenso, ya con hipertrofia ventriculares izquierdas, vamos a ver si hay problemas del calcio, ¿se acuerdan del calcio? ¿No? Si hay una hipocalcemia, seguramente el QT va a estar muy ensanchado, alargado. Si hay hipercalemia, vamos, la onda T, bueno, en fin, o sea, sí nos va a permitir estos exámenes para poder hacer un diagnóstico completo del paciente, ¿no? Fondo de ojo, diabético hipertenso, lúpico, vasculitis, vamos a evaluar también, ¿no? La velocidad de conducción, ¿no es cierto? Para eso pediríamos la electromiografía, en fin, siguiente. Eh, bueno, en fin, y en cuanto al manejo y tratamiento, mira, acá tenemos que indicar, primero, pacientes que no reciben aún terapia dialítica. ¿Quiénes no reciben? Aquellos pacientes que están hasta en estadio 4, ¿no es cierto? Pacientes que están en estadio 5, o sea, por debajo de 15% de función renal, o por debajo de 15 mililitros por minuto por una supervisión de 73, ellos es muy diferente la terapia. Estos pacientes no reciben tratamiento hasta estadio 4. Entonces, ¿cómo tenemos que manejar? Líquidos según se restringirá únicamente en situaciones que lo ameriten, ¿no? Tal vez ya están hinchados, están sobrehidratados o no están teniendo una buena diuresis. El sodio y potasio, de acuerdo a las necesidades, le haremos un dosaje y si es que el potasio está alto, empezaremos a manejar el potasio alto, ¿no? El sodio si está bajo, etcétera, ¿no? Hay que restringir proteínas, ¿no? Es lo que les decía, sobre todo en estadios iniciales, ¿no? Regresan, ¿no? A 0,5 a 0,8 gramos por kilo del día, ¿no? Normalmente debe recibir 1 gramo por kilo el paciente, ¿no? El calcio también debemos incrementar porque los pacientes hacen hipocalcemias, entonces debemos dar de 1.000 a 2.000 miligramos, ¿no? El fósforo sí tenemos que bajar porque estos pacientes hacen hiperfosforemias. Entonces, la necesidad de fósforo diario es de 1.500 promedio, ¿no? Tenemos que bajar a la mitad, por lo menos 600 o 800 miligramos, ¿no? Las calorías se debe incrementar. Son pacientes, digamos, con problemas de hipermetabolismo, ¿no? Entonces van a necesitar mayor calorías. Entonces no podemos darle menos de 35 calorías. ¿Cuánto es lo normal? 30 calorías por kilo de peso. ¿Se acuerdan? Salvo, ¿no es cierto? Pero estos pacientes tenemos que incrementar, ¿no? Son pacientes hipercatabólicos. Entonces, de tal manera que tenemos que darle por lo menos 35, salvo que sea diabético o esté con sobrepeso, ¿no? Algunos aportes de vitamina como la tiamina, piridosina, ¿no? El ácido ascórbico, tenemos que darles, ¿no? Estos pacientes necesitan suplementos de vitamina. Siguiente. Siguiente, a ver, regresamos a esto. Siguiente. Eso entonces en lo que es los pacientes que todavía no se dializan. Pero los pacientes que ya se dializan, o sea, cuando ya están tanto en hemodiálisis o están en diálisis peritoneal, entonces acá sí ya tenemos que dar los líquidos, por ejemplo, de acuerdo al estadio volémico y la diuresis, tenemos que dar. Las proteínas ya tenemos que darle normalmente a los pacientes de 1 a 1,5 gramos por kilo día, si están en hemodiálisis. Y si están en peritoneal, tenemos que incrementar 2 a 3 gramos por kilo. ¿Por qué? Porque en la diálisis peritoneal se pierde gran cantidad de proteínas. El paciente cuando drena su diálisis peritoneal cada 6 horas va a perder gran cantidad, entonces tenemos que suplementar. Ahora, las calorías, ¿cómo debemos dar a los pacientes que ya están en diálisis? Tanto hemodiálisis como diálisis peritoneal. Para ganar peso, por lo menos de 35 a 50 calorías por kilo de peso, ¿no? ¿No? Para mantener peso, 30, eso es lo que se da estándar, ¿no? En cualquier persona. Y para perder peso, por ejemplo, un obeso, un diabético, 25 calorías. Eso se tiene que dar. Como habíamos hablado en la parte de nutrición renal, tenemos que nosotros indicar cuánto de calorías, cuánto de sodio, cuánto de potasio, ¿no? No es cuestión de ser hiponatremia o hiposódica, hipovolémica, hipercalórica, ¿no, señor? Acá tú tienes que decir cuánto le vas a dar a tu paciente, ¿no? De líquidos, cuánto de sodio, cuánto de sal, cuánto de potasio, cuánto de fósforo, cuánto de calorías, cuánto de proteínas, ¿no? Y también hay que suplementar las vitaminas. Regresa.
Entonces, eso sí, digamos, es el manejo. Y con esto terminamos por ahora, ¿no? Mañana a las 12 vamos a hacer clases, ¿ya? Para terminar esto y la nefritis tubular intersticial. El tratamiento, entonces, cuando ya está en estadio 5, es un paciente que ya va a necesitar un tratamiento de sustitución o tratamiento de reemplazo renal. Los tratamientos de sustitución son sinónimos de diálisis. Fíjense a ver el brazo donde dice tratamiento de sustitución. Todos los tratamientos de diálisis son tratamientos de sustitución. Si utilizo, diálisis significa depurar, desintoxicar, aclarar, ¿se acuerdan? Purificar, ¿no es cierto? Si yo utilizo la sangre del paciente para aclarar, purificar, limpiar, desintoxicar, se va a llamar hemodiálisis. Si utilizo la sangre del paciente, ¿no? Ustedes han visto cantidad de pacientes que se hemodializan. Y si yo utilizo el mismo filtro del paciente, que es la membrana peritoneal, se va a llamar peritoneal diálisis o diálisis peritoneal, ¿ya? Ahora, en el otro brazo está el tratamiento de reemplazo renal. Y de acuerdo a su tipo de donante, podemos clasificarlos en trasplantes renales de donante vivo y trasplantes renales de donante cadavérico. Los trasplantes renales de donante vivo pueden ser relacionados familiares, relacionados o consanguíneos también se llama, ¿no? Generalmente se considera padres a hijos cuando donan, o hijos a los padres cuando donan, o entre hermanos, ¿ya? Y los otros ya estarían considerados como no relacionados. Esto nosotros, si ustedes me preguntan, doctor, ¿eso es todo lo que se ofrece a los pacientes que ya llegan a estadio 5? Sí. Algo de esto hacemos o no hacemos en el Cusco, sí lo hacemos, sobre todo en el hospital del Seguro Social, ¿no? En el Seguro Social hacemos diálisis peritoneal, hacemos hemodiálisis, ¿no? Hacemos trasplante de donante vivo, donante fallecido, hacemos de donante vivo, hacemos trasplante con donantes familiares, consanguíneos y también no consanguíneos. Entonces no tenemos nada que envidiar a ningún centro grande del mundo, ningún hospital universitario de Estados Unidos, etc., ¿no? Nosotros hacemos todo, ¿ya? Felizmente hemos logrado implementar todo eso. Tanto así que nuestro hospital está acreditado para formar especialistas, ¿no? Ustedes han visto, se forman especialistas en nuestro servicio, ¿no? Entonces, esa es una situación que para nosotros es una fortaleza, ¿no? Haber implementado, ¿no? Claro, con todos los problemas que significa, pero sí, pues hemos logrado, ¿no? O por lo menos personalmente he logrado, a pesar que me decían, pero ¿cómo va a ser esto? ¿Van a ser estas cosas? Trasplante, peritoneal, no se ha hecho. Entonces, estas cosas debe ser un estímulo, creo, para ustedes, para que no solamente se hagan pues, trasplante de riñón, ahora estamos haciendo trasplante de médula ósea, córneas, ¿no? Y con exalumnos de nuestra facultad, ¿no? Entonces ellos mismos dicen, pues yo le escuchaba hablar de trasplante, de la donación de órganos, etc. Ahora incluso ya se está preparándose para hacer trasplante de hepático, ¿no? De hígado. Y también con exalumnas de nuestra facultad. Entonces sería bueno seguir creciendo, hacer trasplante de corazón, por ejemplo, no sé, en fin, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros ofrecemos a nuestros pacientes que llegan ya en un estadio final, estadio 5, la G5, ¿no? Este tipo de tratamientos. Lo tenemos acá en Cusco, lo tiene en Lima, centros grandes en el mundo, ¿no? Muy bien, entonces mañana vamos a continuar a las 6 de